Hola, soy Claudia Chiavet, UX Writer con 7 años de experiencia en el mundo digital y hoy hago este video para mostrar un ejercicio sobre una pieza de mail que recibí hace unos años. Bien, esta pieza de correo me estaba felicitando, me estaba avisando que una de las reseñas que yo había subido en Google Maps había generado un nuevo récord. Cuando entro a ver el correo, me aparece este motivo festivo en el que efectivamente me reconoce por esa reseña y más abajo tenía un mensaje que decía que a ninguna persona le había gustado mi opinión. Entonces, en medio de esta festividad tenía un mensaje contradictorio que, claro, me dio mucha gracia, tomé la captura, pero también pensé cómo podríamos mejorar este mensaje. En primer lugar, empecé a pensar en algunos de los objetivos que esa pieza podría tener. Obviamente no tengo toda la información de negocio, pero puedo inferir lo siguiente. En primer lugar, el engagement. En segundo lugar, estimular la generación de reseñas. Quieren que las personas generen más reseñas. Y como un objetivo secundario, fortalecer la comunidad de Local Guys, el programa que tiene Google para invitar a las personas a que se conviertan en referentes en el mundo de las reseñas de Google. Bien, una vez que bajé estos objetivos, ahora me pongo a analizar de qué manera podemos conectar lo que sienten las personas con ese objetivo de negocio. En primer lugar, creo que la pieza puede seguir conservando su objetivo que ya tiene, que es el del reconocimiento. El reconocimiento es un placer inherente al ser humano, como por ejemplo cuando vemos una película y ocurre algo que nosotros presentíamos que iba a pasar, y pasa y decimos, lo sabía. Ese pequeño momento de placer es algo que a todo el mundo nos gusta. Después viene el efecto reflector. Al momento de que yo me comunico con una persona dentro de un producto y servicio y le hago saber que le estoy mirando, eso se percibe de forma positiva y nos ayuda a que la persona accione en consecuencia. Y bueno, pues obviamente sin perder de vista que sí vamos a utilizar esos dos puntos anteriores, sin olvidarnos de que el negocio lo que quiere es incentivar nuevas reseñas para mejorar la utilidad de Google Maps y reforzar la confianza que tiene en el producto. Bien, vamos a la siguiente parte, que es la de los casos de uso. Para efectos de este ejercicio solamente voy a colocar 3. El primero es persona que batió un récord real en una de sus reseñas, que al parecer es un caso que existe porque aquí me llegó ese asunto. En segundo lugar, persona que tiene una primera reseña y además tiene algún me gusta. Y el tercer caso, que es el nuestro, que es persona que subió una reseña más, pero no tiene me gusta. Recuerden que puede haber más, solamente que ahora solo vamos a usar esos 3. Pensando también en cómo es el día a día trabajando en un equipo de producto y con negocio, vamos a ponernos como regla que nos dijeran que no podemos modificar estructuralmente este mail, solamente nos van a dejar tocar los copies. Entonces, nuestro caso de uso es reseña nueva sin me gusta. El objetivo de la pieza, reconocer a la persona por su nueva reseña para generar más engagement con Google Maps. Así que la propuesta queda así. Tu reseña está lista para brillar. Este asunto nos ayuda a que no creemos falsas expectativas o demos información equivocada. Y eso ya le da otra vista. Incluso este asunto puede servir para cubrir muchos otros casos de uso más. La siguiente parte es en el título ya del correo, donde yo sí reconozco a la persona, pero además le añado una propuesta en donde le estoy poniendo un número aproximado que podríamos calcular de personas que podrían leer esa opinión, de manera que utilizamos el efecto reflector y la prueba social para seguir reconociendo e impulsando a que la persona genere más contenido. Eso es darle visibilidad también a la tarea que acaba de completar la persona. Y finalmente en nuestro espacio donde teníamos ese copy, utilizarlo a modo de empty state, donde utilizamos ese componente para orientar, contextualizar e instruir a la persona sobre lo que verá ahí cuando el contenido esté disponible. Bueno, este fue el ejercicio y así quedaría la propuesta. Sin embargo, hay otra parte que me gustaría, o que más bien es otra parte que estuve pensando mucho antes de generar este ejercicio. ¿Por qué una empresa tan grande como Google, que tiene todos los recursos disponibles, no atendería un caso de uso como este?
tomando en cuenta que hay más de 2.000 millones de personas que usan Google Maps de forma mensual y 100 millones de personas actualizan, bueno, hay más de 100 millones de actualizaciones diarias. ¿Cuáles son las posibilidades de que una reseña no tenga un me gusta? Nosotros pensaríamos que son prácticamente nulas. Sin embargo, el patrón de comportamiento que tiene Google Maps es que la mayoría solo leen las reseñas sin interactuar con ellas, o sea, es decir, no le ponen me gusta, solo la leen y siguen adelante. La conclusión a la que yo llegué es que Google asume el costo de no atender un caso de uso como este, que para ellos es poco relevante y que no les genera una pérdida significativa. Si acaso que a alguien como yo le genere una captura de pantalla para hacer un ejercicio. Al final podríamos optar como Google de no hacer nada, de quedarnos igual que ya está, como Google lo dejó, o podríamos proponer también quitar el mensaje y dejar más espacio para la reseña. Tal vez podríamos proponer un botón para compartir la reseña si queremos dejar la estructura como está, un botón de compartir para que las personas puedan generar me gusta. Y en el otro caso, que el asunto de mail que propusimos antes, ese sí se quede. Es un cambio que no genera muchos costos, que podría ser un poco más sencillo y que no requiere mucho tiempo. Bueno, este fue el ejercicio. Me gustaría saber qué piensas. Y bueno, yo estoy disponible ahora para nuevos proyectos y desafíos. Si te gustaría trabajar conmigo, bueno, pues aquí estoy en mi LinkedIn. Te dejo mi correo también. Y obviamente me encantaría escuchar tu opinión y leer tu opinión sobre lo que piensas de este ejercicio. Muchas gracias. Nos vemos.